Okay, here we are. Bien, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos a la acción mensual Estados Unidos-Canadá, Manos Fuera de Venezuela, Libertad para Alex Saab. Antes que nada, quiero decir que mi nombre es Alison Budín. Soy la coordinadora de la campaña eh, de solidaridad con Venezuela del movimiento Fire This Time por la justicia social y autora del libro Revolución y Contrarrevolución en Venezuela de Battle of Ideas Press. Estamos aquí transmitiendo esta sesión desde el territorio no cedido tradicional de las naciones Tsleil-Waututh, Musqueam, Squamish y Coast Salish, estas naciones indígenas. Para ellos nuestro reconocimiento es muy importante en todas nuestras luchas por la justicia social y un mejor mundo, reconocer estas naciones y trabajar en solidaridad con ellas. Estamos aquí hoy y el 16 de octubre de 2022, hace 2 días, se conmemoraba un año desde que el diplomático venezolano Alex Saab estuvo injustamente retenido en una cárcel de Estados Unidos y también se marcan casi 2 años y medio desde que fue secuestrado por primera vez por orden del gobierno estadounidense en Cabo Verde. Fue detenido cuando estaba yendo hacia Irán para negociar acuerdos en nombre del gobierno de Venezuela para aliviar los efectos de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos y de otras naciones occidentales en contra de su país. Su trabajo hubiera permitido y va a seguir permitiendo que el pueblo venezolano tenga acceso al combustible, a alimentos y a suministros médicos. Él estaba siendo partícipe de un sistema llamado CLAP que suministra suministros básicos justamente a su pueblo. Este mes, en esta acción, esta es la vez número 20 consecutiva que estamos celebrando estas acciones de protesta y vamos a tener análisis de diferentes abogados, defensores y activistas de Estados Unidos, Canadá y también directamente desde Venezuela, que están luchando por la libertad de Alex Saab y también en solidaridad con el pueblo venezolano, quienes todos los días se enfrentan a las dificultades y los desafíos que se les imponen desde un régimen de bloqueo y sanciones brutales. La acción de hoy está organizada por Venezuela Peace Committee en Winnipeg, la campaña de solidaridad con Venezuela del Movimiento por la Justicia Social Fire This Time y Just Peace Advocates, con el apoyo de organizaciones e individuos solidarios con Venezuela en todo Canadá. Tenemos un panel maravilloso y luego vamos a tener tiempo para sacarnos una foto en conjunto, así que si tienen alguna camiseta o algún cartel, lo pueden traer a la foto y si no, no se preocupen, podemos unir nuestra voz en contra de las sanciones y por la libertad de Alex Saab. El panel de hoy está integrado por Indriana Parada de Venezuela, John Philpott, que se une a nosotros desde Montreal, Cassia Laham, que es organizadora contra la guerra de Florida del Sur, y el profesor Luis Acuña, que nuevamente se une a nosotros directo desde Venezuela, si bien él es encargado de negocios de la Embajada de Venezuela aquí en Canadá. Muchísimas gracias a todos, a todas por unirse hoy, por invertir, por traernos su tiempo y muchas gracias también a quienes están posteando mensajes de solidaridad y de apoyo para Alex Saab y cualquier otro mensaje de apoyo que quieran dar en el chat. Voy a primero presentar a nuestra primera oradora, entonces. Indriana Parada es abogada venezolana, experta en derechos humanos, integrante del movimiento por la liberación de Alex Saab. Nos conocimos por primera vez hace unos meses cuando habló en una de estas acciones anteriores y aprendimos muchísimo de su trabajo con respecto a las temáticas legales del caso de Alex Saab y por supuesto nos inspira todos los días el trabajo del movimiento por la liberación de Alex Saab, que está constantemente movilizado y educando a la gente en la lucha en las calles. Es un honor tenerte aquí con nosotros esta noche. Indriana Parada va a estar hablando en español, así que si están escuchando el canal en inglés y todavía no han hecho clic en la función de interpretación, por favor, háganlo. Sin más, entonces, Indriana Parada, te cedemos la palabra.
Espera, espera. Estás, tu micrófono. Ya, Ahora sí. gracias. Bueno, repito, hola, buenas noches. Deseo saludar y agradecer esta constante movilización por las redes desde Canadá. Saludo a todos los panelistas y de verdad eterno agradecimiento por ayudarnos a visibilizar y a denunciar esta lucha que llevamos en Venezuela por la liberación de nuestro diplomático Alex Saab, el cese de la persecución política y el levantamiento de todas las medidas coercitivas, ilegales, injustas, que asfixian al pueblo venezolano y a todos aquellos países que están siendo injustamente sometidos a estas medidas. Alison, deseo iniciar la intervención por los acontecimientos ocurridos más recientemente. Hoy se hizo público un documento muy importante, es una moción, una solicitud que introdujo el equipo de defensa del diplomático Alex Saab ante el Tribunal de Florida. Esta solicitud es una solicitud de desestimación de la acusación penal y está fundamentada en la inviolabilidad de la persona de Alex Saab al ser un diplomático representante del gobierno bolivariano de Venezuela. Esta fundamentación se hace en el hecho de que Alex Saab fue acreditado como enviado especial de Venezuela desde el 9 de abril del año y estaba en medio de la tercera misión diplomática humanitaria rumbo a Irán cuando es interceptado y evidentemente secuestrado. Esto es un documento muy, muy importante, es un documento público que consta más o menos de 74 páginas, que se divide en 4 capítulos, pero que los invito a leer solamente la introducción. Con leer la introducción y la conclusión, nos da cuenta cómo en dos pequeñas páginas de introducción, cómo se hace un resumen perfecto y se explica cómo funciona el derecho internacional. Debemos recordar que en este momento en Estados Unidos se está discutiendo en un juicio de inmunidad si Estados Unidos va a respetar la inmunidad diplomática de Alex Saab. En esta parte introductoria se explica cuáles son las condiciones que establece el derecho internacional consuetudinario, las normas del derecho internacional como es la Convención de Viena, y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la propia ley de inmunidades diplomáticas de Estados Unidos. Estas tres importantes leyes y el derecho consuetudinario nos dice que para que una persona sea considerada diplomática deben concurrir 3 condiciones específicas. La primera es que la persona debe estar acreditada por un Estado que le otorga esta acreditación, que se llama Estado acreditante, en este caso Venezuela. La segunda condición es que el enviado, el acreditado, sea aceptado ante el Estado receptor o ante a quien está siendo acreditado. Un diplomático puede ser acreditado ante un Estado o ante una organización internacional. Y el tercer requisito es que se haya desarrollado, se haya comportado en medio de su trabajo dentro de las misiones diplomáticas. En este resumen se hace una relación, una cronología de los hechos de cómo Alex Saab cumplía con todos los requisitos exigidos por estas 3 leyes internacionales, por la ley de inmunidades diplomáticas de Estados Unidos, y lo podemos demostrar con todos los documentos probatorios que se introdujo con este documento, con esta solicitud. En el derecho, cuando hablamos del derecho, cuando hablamos de leyes, no solamente se debe sostener las palabras con argumentos, no solamente análisis, todo debe ser probado. Y en este caso, el equipo de defensa, a través de un excelente trabajo, ha documentado cada uno de los hechos que está argumentando. Podemos ver, Alison, que me habías preguntado por unos documentos, y estos documentos precisamente son los que acreditan primero a Alex Saab como enviado especial desde el 9 de abril del año 2018, que además había desarrollado con éxito 2 misiones anteriores en el año 2020. Estaba en el medio de una tercera misión diplomática, pero además hoy se hizo público los documentos en donde se había preparado la misión diplomática
humanitaria que partió el 12 de junio del año 2020. Ahí vemos el documento de preparación que tiene fecha de 3 de junio, de días antes de haber sido secuestrado nuestro diplomático, y en efecto, tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Irán habían preparado la misión diplomática. Es decir, el otro extremo que se requiere para considerar que una persona es jefa de misión y que estaba en medio de su trabajo, en representación de su Estado, es precisamente todos estos extremos en donde se ve que se había preparado la misión y que el Estado receptor, en este caso Irán, estaba en aceptación y esperando, de hecho, la misión. Cuando hablamos de esto, Alison, es muy fácil entender entonces que el estatus diplomático de una persona no se prueba o no se acredita ante un tercer Estado. Las condiciones, y repito, es muy importante entenderlo, las condiciones para que una persona sea considerada diplomática es cuando el Estado receptor y el Estado acreditante y el Estado receptor llegan a un acuerdo para hacerlo. En este caso, hoy se demostró con estos documentos, más la acreditación de Alex Saab, que todos los extremos legales se cumplieron. Sin embargo, vemos con preocupación cómo esto no pasó a ser noticia, sino que lamentablemente, a través del uso de la guerra mediática, a través del uso de periodistas incluso reconocidos, lo que quieren difundir es un detalle en donde hacen referencia a un código de serial de un pasaporte diplomático y lo contrarrestan contra un pasaporte ordinario. Debemos decir y explicar a toda la audiencia que un documento de un pasaporte, bien sea diplomático u ordinario, es un documento de identidad que tiene como finalidad identificar a la persona. Cuando hablamos de un pasaporte diplomático, hablamos de un pasaporte que identifica a una persona, pero que además le da ciertas prerrogativas para facilitar su viaje. En este caso, es irrelevante para demostrar si Alex Saab era enviado especial del gobierno de Venezuela la tenencia o no de un pasaporte diplomático. Porque, volvemos a repetir, las únicas condiciones que exige la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas son los tres extremos, las tres condiciones que acabo de explicar. De manera que han querido tergiversar la no tenencia o la tenencia de un pasaporte diplomático contra un pasaporte ordinario y poner en duda entonces la condición diplomática de Alex Saab, cosa que no solamente es absurdo, sino que es muy peligroso porque debemos repetir, el pasaporte es un documento de identidad. Si nosotros hemos puesto ejemplos a lo largo del día, Alison, si usted sale a trotar o sale en medio de una emergencia y su documento de identidad se queda en su casa, pues usted no deja de ser ciudadana de ese país, no deja de ser ser humano, y lo único que pudiera pasar es que si la retienen y necesitan identificarse, pues la pueden retener hasta que la identificación llegue, que en todo caso es lo único que debía haber ocurrido. Sin embargo, han tratado de hacer valer la condición diplomática de Alex Saab de la tenencia o no de un pasaporte diplomático. Lo importante, Alison, lo que queremos resaltar es que este documento de solicitud de desestimación de la acusación penal se fundamenta en la inviolabilidad de la persona Alex Saab, como lo establece la Convención de Viena en su artículo 29, y también se fundamenta en la obligación que tienen los terceros estados, como lo establece el artículo 40, de respetar el tránsito de las misiones diplomáticas. Dice el artículo 40 que si una misión diplomática atraviesa el territorio de un tercer estado, el tercer estado está obligado no solamente a respetarla, sino a facilitarle su paso. Esto se ha vivido desde la Primera Guerra Mundial, desde tiempos memorables, siempre se ha respetado la solemnidad de un representante, porque la inviolabilidad de la persona o la inmunidad no está dirigida a proteger a una persona, sino a la soberanía del Estado, a quien representa. Está dirigido a proteger la misión que en este caso desarrolla cualquier diplomático.
Y vemos que existen dos argumentos muy erróneos, pero además muy peligrosos por parte de Estados Unidos en tratar de desconocer el estatus diplomático de Alex Saab, y quiero mencionarlos rápidamente. Estados Unidos trata de desconocer el estatus diplomático, haciéndolo valer por el reconocimiento o no que le da al gobierno venezolano. Sin embargo, es un argumento errado y además muy débil, porque si empezamos por las teorías de reconocimiento del gobierno, debemos recordar que Alex Saab fue nombrado el 9 de abril del año 2018. Es decir, cuando aún existían relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Pero no solamente eso, el desconocimiento de un Estado a un gobierno o de un gobierno a otro gobierno, lo único que trae como consecuencia es que no existan relaciones diplomáticas entre esos dos gobiernos. Pero el gobierno que desconoce no puede impedir que el otro Estado mantenga relaciones diplomáticas con el resto de los Estados miembros de la comunidad internacional. Esto es peligrosísimo, porque Estados Unidos pretende que todos los diplomáticos del mundo entonces sean acreditados ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto es un argumento absurdo, risible, que además nunca ha ocurrido, pero que además debemos como comunidad internacional hacer un llamado en que no se puede permitir que se sienta este precedente, porque además se está poniendo en grave peligro a los propios diplomáticos estadounidenses, en virtud del principio de reciprocidad. Es decir, hoy en día cualquier diplomático estadounidense que se encuentre en un estado quedaría sujeto entonces a que si existe alguna diatriba o algún inconveniente entre esos estados, pues se le viole su inmunidad diplomática simplemente con el hecho de decir desconozco a este gobierno. Estos son argumentos muy débiles, argumentos que lo único que nos llevan a determinar es que existe una persecución política, pero además que no existe fundamento legal para que Alex Saab continúe encerrado. Y dentro de todos estos análisis, yo quiero comentarles que yo tengo cerca de 2 años haciendo una investigación sistemática del caso, escribiendo la cronología exacta y contrarrestando con las leyes que se han violado y con las leyes internacionales, para lo cual debo comentarles que dentro de muy pocos días saldrá publicado un libro en el que se hace un análisis jurídico profundo, un libro de mi autoría, del caso de Alex Saab, y se explica por qué es que nosotros hablamos de la violación al derecho internacional y hablamos de persecución política. No solamente Alex Saab es un diplomático secuestrado, concluyo en esta investigación, sino que además nosotros planteamos que es un prisionero de guerra. Y es muy importante poner esta discusión sobre la mesa, porque cuando nosotros hablamos de los prisioneros de guerra, vemos que hay un pacto que establece cómo se debe tratar a estos prisioneros, que es el Convenio de Ginebra. Sin embargo, Alison, el mundo ha sido testigo de las nuevas formas de guerra que se están usando. Y estas nuevas formas de guerra, estamos hablando de guerras no convencionales, de guerras económicas, políticas, diplomáticas, en donde el conflicto armado ya trata de ser disfrazado, ya no está siendo usado, y en sustitución de este conflicto armado están usando otras estrategias. Entre esas, por ejemplo, las más de 800 medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela. Estamos hablando de un país que levanta la bandera de la libertad, pero que impone la dictadura, porque le prohíbe a sus empresarios, le prohíbe a todos los empresarios, no solamente estadounidenses, sino del mundo, que establezcan relaciones comerciales con quien ellos desean establecer relaciones comerciales. Esto es una verdadera dictadura y una verdadera limitación a la autodeterminación y a la soberanía de cada uno de estos estados y de estos empresarios. De manera que cuando hablamos entonces de un Alex Saab que fue nombrado para combatir una estrategia de guerra, porque él, como tú bien lo decías en tu resumen, él fue nombrado para poder salir y obtener alimentos, medicamentos y combustibles y abastecer al pueblo venezolano, porque estaba enfrentando un bloqueo inhumano, un bloqueo que fue
acreditado y que fue documentado por la propia Relatoría de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, en la persona de Alena Douard, la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas en el uso, disfrute y goce de los derechos humanos, presentó su informe y llegó a la conclusión que las medidas impuestas por Estados Unidos son ilegales, violatorias de los derechos humanos y constituyen un delito de lesa humanidad. Es un ataque sistemático a una población. Alex Saab, precisamente conforme a la legislación venezolana, mediando un decreto de emergencia económica en nuestro país, fue nombrado enviado especial para salir a combatir esta estrategia de guerra. De manera que nosotros planteamos a la comunidad internacional revisar estos instrumentos y pactos internacionales en donde dejan total desprotección a lamentablemente a estas nuevas víctimas de la guerra no convencional, y ahora estamos viendo prisioneros de guerra, prisioneros que son perseguidos políticos por una guerra unilateral no justificada y una guerra realmente económica, política, diplomática. El mundo ha sido testigo de esto, el mundo ha documentado esto, y ya, como nosotros hablamos, la ley no es estática, la ley es dinámica y se modifica de acuerdo a las realidades. La nueva realidad es que Estados Unidos está haciendo el uso de la estrategia de medidas coercitivas, la imposición de medidas coercitivas para atacar gobiernos y lograr los objetivos, que es lograr derrocamientos de gobiernos o cambios de gobierno. Esto no lo dice Indriana, esto fue aceptado por los propios funcionarios estadounidenses del alto gobierno. Por ejemplo, tenemos al Mark Expert Allison, quien publicó un libro, y siendo él en ese momento secretario de Defensa, una de las máximas autoridades de defensa de Estados Unidos en el gobierno de Trump, acepta que ellos tenían conocimiento que Alex Saab estaba en medio de una misión rumbo a Irán y siendo enviado por el presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente tenemos esta confesión de Mark Expert, tenemos la confesión de John Bolton de haber dicho que había participado en la planificación de golpes de Estado, pero además entonces de Elliot Abrams, quien era por la administración de Trump enviado para los asuntos de Venezuela e Irán. Y es importante destacar, Alison, que cómo llegamos al documento que se presentó, que se publicó hoy. Rápidamente, debo decir que hace unas audiencias atrás, el Tribunal de Florida, el juez, ordenó en 2 oportunidades a la Fiscalía de presentar todos los documentos clasificados y no clasificados que tuvieran en su poder. Esto conforme a unas reglas que se llaman las reglas Brady, que exige en todo proceso penal, le exige a la Fiscalía y a los departamentos del gobierno presentar todos los documentos que pudieran favorecer al imputado. Luego de muchas suspensiones porque la Fiscalía no presentaba estos documentos, pues llegaron a presentar unos muy pocos y limitados documentos, pero que sirvieron de base para que la defensa solicitara esta desestimación de acusación. Volvemos a repetir, este documento que se hizo público hoy es muy importante porque no solamente hace la cronología exacta de las 3 misiones diplomáticas que llevó a cabo nuestro diplomático Alex Saab, sino también se evidencia conversaciones de alto gobierno en donde, por ejemplo, Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, mantuvo una conversación con Elliot Abrams manifestando su preocupación sobre el nombramiento de Alex Saab cuando aún había relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, es decir, en el año 2018, 9 de abril del año 2018. De manera que todo está demostrado, todo está sentado sobre la mesa y la única conclusión, Alison, es que se ha demostrado una y otra vez que Alex Saab es un diplomático venezolano que no cometió ningún delito, que las acusaciones penales no existen y hasta el día de hoy, luego de 858 días de cautiverio, no ha iniciado el caso penal
y no se ha presentado una acusación seria. Debemos decir que los elementos sobre los cuales fundamentan la acusación penal no cumplen con ningún requisito de acusación. Son elementos inespecíficos, indeterminados, que realmente tratan de acusar es al gobierno de Venezuela en pleno, lo cual constituye una verdadera injerencia y una verdadera violación de la Carta de las Naciones Unidas. De manera que hoy estamos muy satisfechos, los abogados, que podemos conocer el caso, porque creemos que si existe una mínima independencia en los tribunales de Estados Unidos y si existiera un mínimo respeto a sus propias leyes y tuvieran conciencia del grave peligro que están sometiendo a sus diplomáticos, este caso puede ser resuelto jurídicamente porque no les queda otra salida que reconocer el estatus de diplomático de Alex Saab, respetarle su inmunidad y proceder a su inmediata liberación. De verdad que agradezco a Alison por la oportunidad de intervención y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Indriana. Es muy bueno escuchar de tu parte. Sabemos que estás por publicar un libro. Haremos todo lo posible para difundirlo y estaremos también disponibles en línea. Así que, por favor, envíanos toda la información. Es un privilegio poder escuchar un análisis tan integral de este caso. Creo que el aspecto más importante que debemos recordar como activistas, militantes aquí en Canadá y los Estados Unidos es que el caso de Alex Saab es político y hay tanta evidencia al respecto que has expuesto de forma tan clara sobre cómo no hay ninguna base legal para que Alex Saab esté en prisión, separado de su esposa, sus hijos, su familia, del pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias por tus palabras y tu análisis que has compartido aquí con nosotros. Y John Philpott probablemente esté pensando, bueno, me facilitó el trabajo, por lo menos espero que eso sea lo que estés pensando. Pasamos ahora la palabra a John Philpott, que también va a estar hablando como abogado. Él ha participado de manera integral en la difusión de la información del caso para las personas de Estados Unidos y de Canadá. También ha hecho intentos de tratar de ir a ver a Alex Saab en Cabo Verde. John Philpott es un experto en derecho penal internacional, es abogado, defensor y miembro del Bureau de Quebec y del Consejo Consultivo de Asociación Americana de Juristas. También fue parte de la escritura de un importante informe sobre el impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos, Canadá y otros países sobre Venezuela. Como dijiste, Indriana, más de 800 medidas impuestas al gobierno de Venezuela que constituyen un bloqueo, un embargo al país. Así que, John, sin más, bienvenido y tienes la palabra. ¿Estás en silencio? Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se te escucha, pero con un volumen muy bajo. Ahora está un poco mejor. El volumen... Muy bien, un segundo. Voy a cambiar la configuración. Ahora está mejor, muchas gracias. Muy bien, entonces, en primer lugar, saludos desde Montreal. Es un placer estar aquí con ustedes y les quiero agradecer por la invitación. También por hablar sobre la medida de anulación. Era una medida que estábamos esperando. Estoy aquí en Montreal, que fue tomado a la fuerza por el Imperio Británico en los años, en el siglo XVIII. Y no tenemos aquí el poder para revertir las violencias hechas a los pueblos originarios.
Y este es territorio que debería devolverse a estos pueblos, el territorio del que hablo, de la Universidad de Quebec. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, como mencionó Allison, Indriana habló sobre las medidas coercitivas. Las sanciones matan. Estoy involucrado en el grupo de las sanciones matan y vamos a publicar un informe revisado dentro de aproximadamente una semana basado en los cambios, porque el rol de las sanciones en el mundo está cambiando. No cambia nada en torno al caso de Alex Saab, pero todo este tema de las medidas coercivas unilaterales es central y es una forma de guerra de la que tenemos que estar al tanto y contra la cual tenemos que luchar. Aquí un par de cosas sobre el caso de Alex Saab en términos legales y como Indriana explicó de una manera muy clara, su estatus y su nombramiento ante el gobierno de Estados Unidos cuando reconocieron al gobierno de Maduro, cuando fue arrestado en junio de 2020 y torturado hasta diciembre de 2020, y la Corte Regional Africana, una corte de primera instancia, no de apelaciones, esta Corte Regional lo retiró de la prisión en solitario, ordenaron que sea liberado y que se le otorgue un pago de $200,000 estadounidenses. Esto es importante porque en Cabo Verde, que estaba bajo fuerte presión de los Estados Unidos, no respetaron esta sentencia de la Corte Regional. Conozco a las personas de esta corte a través de mi ejercicio profesional. También el Comité de Derechos Humanos dijo no hagan esta transferencia hasta que resolvamos este tema, por lo cual fue secuestrado. A lo que a lo que me refiero es a un documento que voy a presentar en la Asociación Americana de Juristas, una conferencia que tendrá lugar en Argentina el 3 y 4 de noviembre. No sé exactamente qué día estaré presentándolo, pero en África el pueblo apoyó a Alex Saab y rechazó el enfoque de Cabo Verde. La Asociación Africana exigió su liberación. Fue secuestrado el 16 de octubre de 2021. Su caso no fue completado. Sus abogados no les informaron y fue apenas un día antes de la elección de un nuevo gobierno que no iba a extraditarlo. Así fue, una semana y media después que dejaron caer el resto de las acusaciones y quedaron solamente con el cargo, con la acusación de conspiración. Y este es el más difícil de probar su inocencia. Aquí mi colega mencionó el reglamento Brady y esto también es algo que mencionamos en la presentación. Esto tiene que ver con si hay evidencia que sirve a la defensa y está bajo su control, la Fiscalía tiene la obligación de presentarla. Ahora, Estados Unidos está luchando en contra de esto, diciendo que no reconocen el gobierno de mayoría, ya ha sido extraditado de Cabo Verde y entonces se debe respetar a las Cortes de Cabo Verde. Lo que sucedió es que el juez Scola dio una sentencia parcialmente favorable a Alex Saab y ordenó al gobierno, y este es el problema, por supuesto, ordenó que el gobierno de Estados Unidos entregue la documentación que tenga en su control sobre el servicio de Alex Saab y sobre si cualquier otro país reconocía su estatus como enviado especial, sea el Estado de Irán, etcétera, etcétera. Y la pregunta aquí que Indriana mencionó está bajo el control de la acusación y la sentencia de este juez, la decisión respecto de este punto es
muy parcial. Ha sido muy parcial respecto de cuáles son los departamentos de Estados Unidos que deben hacer esta búsqueda de documentos, lo cual lleva a una situación absurda. El gobierno de los Estados Unidos en muchas partes del país y en muchos de sus departamentos puede tener información real y ahora no deberán entregársela a los abogados de Alex Saab. Esto es, por supuesto, una contienda judicial política. Apenas la semana pasada, los abogados del señor Saab pidieron que el juez reconsidere esta decisión porque tenían indicaciones de que el juez había ignorado información, que no tenía toda la información disponible y se le pedía que amplíe el alcance de esta decisión sobre las reglas Brady. Entonces, el juicio será el 12 de diciembre. Es un juicio federal. He estado involucrado y puedo decir algo que no es del todo cierto, ¿sí? En el sistema judicial de los Estados Unidos, la fiscalía siempre gana. Esto no siempre es así, pero es un gran peligro. Y Allison ya mencionó la naturaleza política de este caso. Es por esto que mi percepción de este juicio, soy un abogado defensor, lucho en distintos casos, algunos los ganamos, algunos en circunstancias muy difíciles, y tenemos razón para creer, para tener esperanza en que la verdad saldrá a la luz. Y tendremos aquí también una copia de esto para poder adjuntar a nuestra presentación. Pero aún así, hay un peligro muy importante que Alex Saab está enfrentando, porque este juez Scola, puede tener un enfoque muy estrecho y no tener suficiente información. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Y es por esto que a mí me complace mucho estar aquí en esta reunión. La lucha contra las sanciones debe ser cada vez más enardecida. La lucha por la campaña política por Alex Saab debe ser cada vez más intensa, se debe ampliar cada vez más. Los puntos que Indriana explicó con mucha claridad sobre la importancia de las relaciones internacionales y de la inmunidad diplomática se deben difundir más y más. Ha habido mucha discusión sobre intercambios de prisioneros. Hay quienes han dicho que no vale la pena. En mi caso, considero que esto es una parte de la campaña. No es la campaña porque hay muchos otros aspectos. Está también la cuestión de el hambre de Estados Unidos y su ansia por petróleo, que puede ayudar en esto. Quizás sea también el punto más fuerte de la defensa de Alex Saab, su colaboración con el gobierno de Venezuela. Mi única advertencia aquí es que no debemos descansar en la posibilidad de una denuncia justa, de una sentencia justa del sistema judicial estadounidense. Estoy seguro que el gobierno de Venezuela está buscando más información sobre reconocimiento interno en los Estados Unidos respecto del estatus diplomático de Alex Saab. Y esta puede ser una forma muy útil de ganar este caso que tendrá lugar, el juicio tendrá lugar el 12 de diciembre. Supongo que este caso tendrá una gran relevancia, un gran perfil el 12 de diciembre. Me complace mucho estar aquí con ustedes en esta reunión y también aprender de Indriana sobre esta nueva moción. Estaba esperando sobre esta moción, que es una novedad en términos legales y me gustaría ver una copia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, John, por la actualización y también por el trabajo que estás haciendo en el Frente Legal y a lo que podemos referirnos como el sector de las organizaciones sociales y civiles, pero también el sector legal, judicial. Como dijiste, si
si la sentencia termina no reconociendo su estatus diplomático, esto puede tener un impacto en muchas otras situaciones, particularmente en aquellos países que están luchando contra sanciones o medidas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente un tercio del mundo. Así que esto es muy importante en términos de derechos humanos. Creo que ha quedado muy clara la necesidad de organizar campañas en las calles, en la sociedad civil, dentro de nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos y familias. Y es importante que las personas sepan quién es Alex Saab en Canadá y en los Estados Unidos, particularmente camino hacia la instancia del 12 de diciembre. Se trata entonces de organizar convocatorias y llamadas en muchos estados y provincias, en Estados Unidos, en Canadá, así que construyamos este camino hacia el 12 de diciembre. Muchas gracias por su tiempo aquí hoy. Ahora tenemos a Kasia Laham con nosotros. Sé que es una persona activa en muchos distintos frentes de lucha, pero hoy particularmente hablará como una militante contra la guerra, con la oposición popular a la guerra, el imperialismo y el racismo, POWER, por sus siglas en inglés, y también es parte del comité de la Coalición Nacional contra la Guerra, una coalición de organizaciones antibélicas de los Estados Unidos que han convocado esta semana a una jornada de lucha que ya anunciaremos en más detalle. Ella también es militante en el sur de Florida, donde Alex Saab está en prisión, y donde también circula mucha desinformación, información falsa. Hay mucha manipulación mediática en torno al caso de Alex Saab y Venezuela. Así que muchas gracias por sumarte hoy, Casi. Muchas gracias, Alison. Y tengo que decir realmente muchas gracias a quienes han hablado antes que yo, porque realmente me han simplificado la tarea, mencionando muchas de las cosas que iba a plantear antes. Esto es muy bueno porque saben mucho más que yo, pero de lo que sí puedo hablar, que lamentablemente conozco más, es la falta de justicia en los Estados Unidos, las falencias del sistema judicial. Como mencionó Allison, estoy en Florida, que en muchos sentidos, para nosotros aquí en esta llamada, son las fauces de la bestia en lo que refiere a las agresiones de Estados Unidos dirigidas hacia Venezuela y Latinoamérica en su conjunto. Vivo justo en las afueras de Miami. A 45 minutos de aquí se encuentra la base del Comando Sur de los Estados Unidos. Este Comando Sur es el brazo del Departamento de Defensa de Estado de los Estados Unidos que organiza y conduce operaciones militares a lo largo de toda Latinoamérica. Mientras hablamos, este Comando Sur ha acordado el envío de toneladas de armas para la protección, entre comillas, del pueblo de Haití. Estamos aquí justo en el medio de esto, aquí en Miami. Lamentablemente también es el centro de muchas fuerzas reaccionarias que de toda Latinoamérica vienen a establecerse aquí, por lo cual es bastante difícil organizarse y sí recibimos muchas amenazas contra nuestros grupos, organizaciones en distintos lugares donde nos hemos reunido. Hemos recibido ataques, hemos tenido que mudarnos, así que es toda una experiencia organizarse en solidaridad con Venezuela y los pueblos latinoamericanos desde el centro del imperialismo en Miami. Eso dicho, quería continuar un poco con lo que mencionaron previamente, que es que la falta de justicia en el sistema judicial estadounidense, la realidad es que a Estados Unidos muchas veces se lo ha planteado como una especie de símbolo de esperanza para el mundo. Y si esto alguna vez fue así, cosa que es muy cuestionable, ciertamente ha ido decayendo cada vez más a medida que las décadas han ido pasando. El sistema está totalmente armado, no solo en contra de Alex Saab, sino también en contra de cualquier persona que busca justicia en este país. Quienes buscan justicia son
a menudo precisamente quienes ven una negación, una falencia de esa justicia. Vemos quienes buscan justicia por los pueblos, la población negra, justicia por la población palestina y también quienes intentan develar los crímenes de la maquinaria militar estadounidense. Todas estas personas y grupos son víctimas del sistema judicial estadounidense. Comenzamos entonces desde un lugar de desequilibrio. Pero dentro de esto tenemos también muchas historias de éxito en términos de crear campañas fuertes de solidaridad por personas a quienes se les ha negado justicia en las prisiones estadounidenses. Estoy segura que Alex Saab será otro ejemplo de una victoria de este tipo. No hay mucho más que pueda decir sobre sanciones que no se haya mencionado ya, así que lo que agregaré es que como una militante antibélica, como mencionó ya Alison, las organizaciones a las que pertenezco, esto no se trata solamente de Alex Saab y no se trata solamente de las sanciones, sino que es el conjunto de estas cosas. Y tampoco es solamente Venezuela, sino que son todos los países que se atreven a desafiar al dominio estadounidense. Voy a ver ahora si puedo compartir mi pantalla. No es un PowerPoint muy impresionante, pero es el que tengo y como docente prefiero utilizarlo. Así que, bien, espero estar compartiéndolo bien con ustedes. Muy bien, perfecto. Esta es una presentación que he utilizado para discutir o para plantear este tema con otros. Y los Estados Unidos, de nuevo, está atacando a Alex Saab como parte de, como dijeron los oradores anteriores, como parte de una estrategia integral. Y es importante y cada vez más importante que los pueblos de Norteamérica confronten al imperialismo estadounidense, sobre todo porque el imperialismo estadounidense está ahora en decadencia, está dando manotazos de ahogado, intentando generar el apoyo que pueda, sabiendo que su dominación a nivel internacional está disminuyendo. Es decir, ahora tenemos una ventaja para exigir justicia a quienes se les ha negado a nivel interno y también externo internacional, como parte de una estrategia más amplia que no se trata solamente de Alex Saab o de las sanciones. Hay que decir que los Estados Unidos ha estado atacando a Venezuela desde que se atrevió a desafiar el imperialismo estadounidense, desde 1998, con la elección presidencial de Hugo Chávez. Apenas 4 años más tarde vimos a la CIA intentando apoyar en un golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez. Este golpe duró menos de 48 horas y fue reinstituido como presidente. Bajo el liderazgo y la presidencia de Chávez, la pobreza de Venezuela disminuyó. También aumentó la alfabetización, se generó una redistribución de tierra para quienes la necesitaban. Y hay muchas personas, cientos de comunidades y familias que pueden dar testimonio de esto mismo, de los muchos programas que se han instalado para confrontar la falta de viviendas, para confrontar el acceso a los alimentos. Y los Estados Unidos odia esto, odia que Venezuela tenga control sobre sus propios recursos. Para el año 2013, Chávez muere, Nicolás Maduro asume la presidencia y comenzamos a ver una vez más las mismas tácticas utilizadas contra Maduro que fueron previamente aplicadas contra Chávez. Aún así, sucede que el acceso a los hogares sigue incrementándose, también los programas de alimentación y distintos programas gubernamentales continúan funcionando. Aquí, si pueden ver esta línea de tiempo, una línea cronológica, vemos que Alex Saab es apenas una parte de una más amplia intento de
lograr lo que quieren en todo el mundo. En 2017, cuando funcionarios de Trump se encontraron con distintos reaccionarios de Venezuela para planificar un golpe de Estado, intentaron generar apoyo en torno a alguien que era un absoluto perdedor, como Juan Guaidó, a quien nadie se animó a apoyar. Juan Guaidó hubiese sido declarado presidente por los Estados Unidos, intentaron generar apoyo en otros lugares del mundo, pero las personas, el pueblo de Venezuela, no iba a apoyar esto. Y entonces intentaron generar medidas violentas contra Maduro, porque no había suficiente apoyo político. Estos intentos incluyeron ataques con granadas y bombardeos a la Corte Suprema. Esto sucedió. El responsable fue un piloto afiliado a la CIA, Oscar Pérez, podemos ver su imagen ahí. Y en 2020, los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos no se trata solamente de Alex Saab, sino también contra Maduro, contra el presidente de Venezuela, expresa muchas acusaciones sin ningún fundamento, de una manera totalmente desvergonzada. En el año 2020 hubo un nuevo intento de golpe de Estado, del cual todos estuvimos muy al tanto, en el cual esta organización mercenaria inventada, con sede en Florida, por cierto, con armamento que fue suministrado desde Florida, esto podemos decir que sería simplemente una especie de ejército mercenario que intentaron llevar adelante un ataque armado contra el gobierno de Maduro en Venezuela, que fue totalmente superado. Y aquí podemos ver algunas imágenes de todos estos payasos detrás de distintos intentos de golpe de Estado. Entre ellos está Marco Rubio, como nos gusta decirle, Narco Rubio. De nuevo tenemos a Juan Guaidó en la parte de arriba y debajo está el líder de esta organización mercenaria militar, quien terminó siendo arrestado en la frontera entre Venezuela y Colombia. Estas personas intentan, de todos modos, de todas las maneras posibles, de derrocar el gobierno venezolano, que fue elegido de manera democrática por el pueblo. Lo hacen con ataques vía drones, lo hacen con intentos de golpes de Estado, lo hacen intentando generar una especie de presidente alterno legítimo sin ninguna legitimidad. Es decir, múltiples formas de ataque a Venezuela y al pueblo venezolano. Tenemos también las sanciones, como se han mencionado previamente, algo sobre lo que no hablaré mucho porque ya fue cubierto, pero las sanciones multilaterales que se han impuesto sobre Venezuela y también otros países que, de nuevo, se atrevieron a resistir al imperialismo estadounidense, son otro aspecto de este ataque contra Venezuela y su gobierno. Así que aquí voy a saltearme la mención del secuestro de Alex Saab, porque creo que los colegas que hablaron antes lo dijeron mejor que yo. Solamente diré que para 2020, todas estas distintas piezas que había mencionado antes, desde 2002, y distintas acciones con sanciones, ataques militares, intentos de invasión, todos estos culminan en un último intento, un último esfuerzo, que es el secuestro de Alex Saab. Al menos esa es mi perspectiva al respecto. Así que voy a dejar esto sin mencionar que ya fue cubierto por los oradores anteriores. Y diré que los Estados Unidos no solamente está faltando el respeto a Venezuela por este secuestro a Alex Saab, que es un diplomático reconocido, sino también están faltando el respeto a múltiples naciones africanas que en distintas ocasiones decidieron que Alex Saab debía ser liberado de manera incondicional e inmediata, que la extradición de Cabo Verde fue ilegal
y que su detención actual no es legal. Los Estados Unidos no solo está ignorando al pueblo y las instituciones de Venezuela, sino también a los millones de personas representadas en África por ECOWAS. Esto es una cachetada a millones de personas, no solamente a Venezuela. De nuevo, distintas estrategias, sanciones, golpes de Estado, todo esto son intentos de Estados Unidos de ganar acceso a los recursos muy ricos de Venezuela, principalmente petróleo y algunos minerales muy importantes a los cuales los Estados Unidos quisiera tener acceso y poder privatizar. Agregaré también que Alex Saab no es la única persona actualmente en prisión de los Estados Unidos. No es la única persona que ha sido secuestrada de Latinoamérica. También tenemos otro secuestro de muy alto perfil, Simón Trinidad, Ricardo Palmera, de Colombia, que están en prisiones de máxima seguridad en Colorado desde 2008. Y de nuevo, esta fue una manera de los Estados Unidos para intentar disuadir a personas de Colombia que apoyen cualquier tipo de proceso de paz. Todavía hoy están en prisiones de máxima seguridad en Colorado. Se trata de uno de docenas. Podríamos revisar toda la larga lista de presos políticos que están actualmente presos, ya sea en Estados Unidos o están fuera de sus países, porque podrían ser acusados. Se trata de activistas por la liberación negra, activistas por pueblos originarios, activistas pacifistas, distintas personas que por solamente expresarse son luego objetos de ataques del sistema judicial estadounidense. Eso es todo por hoy. No voy a tomar mucho más de su tiempo. Si pueden ver aquí en la parte derecha de la pantalla, verán que llevamos adelante distintas acciones en Miami en defensa de Alex Saab, y la mejor manera de resistir al imperialismo estadounidense es la solidaridad. Esto es la verdad. Y esta es una reunión muy importante. Me honra mucho, estoy muy feliz de haber sido invitada a este evento. El trabajo que hacen es muy inspirador. Todas las personas que están aquí en esta llamada son héroes y heroínas para mí. Son todas agentes de justicia y no podría pasar una noche de martes con mejor gente que esta. Así que sigamos adelante, sigamos con las acciones. Estaré en Miami el 12 de diciembre y con gusto recibiría a cualquier persona que quiera venir a hacer protestas por Alex Saab. Muchísimas gracias, Cassia, por traer todo esto a la mesa, hablar de las sanciones, y también quería mencionar a las personas que están participando aquí de Canadá. El gobierno de Canadá es cómplice de esto, continúa atacando a Venezuela, uno de los pocos países del mundo que sigue reconociendo al llamado presidente interino, Juan Guaidó. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, siempre antibélico y antisanciones. Es maravilloso tenerte aquí y saber que organizas todos estos foros. Sabemos que lo haces bajo condiciones muy complejas, así que es una idea maravillosa lo que dices, de encontrarnos en Miami. Por supuesto, nuevamente el 12 de diciembre es una fecha muy importante para hacer campaña por Alex Saab, y también por su impacto en el derecho internacional, como han dicho los panelistas, y el hecho de decir que Estados Unidos y sus sanciones son la policía del mundo. Ellos hacen las reglas y los pueblos del mundo se están levantando y diciendo que no, incluido el pueblo venezolano, que está luchando en contra de las sanciones y los ataques todos los días. Así que continuemos construyendo este movimiento en solidaridad con Venezuela para la autodeterminación, para el país, y también para luchar en contra de las guerras, los ataques y las sanciones en contra del pueblo venezolano en todas sus formas. Así que muchísimas gracias, Cassia, nuevamente por sumarte hoy. Hay una pregunta
que le voy a hacer a Indriana, si es que quiere responder, y luego vamos a pasar a invitar al profesor Luis Acuña, que está aquí hoy desde Venezuela, sumándose a la fecha de hoy. Luego vamos a sacarnos una foto grupal, por último. Entonces, la pregunta que está en el chat viene de Evelyn, que regularmente se une a estas sesiones de protesta, es una activista en solidaridad con Venezuela también, es un placer tenerla. La pregunta tiene que ver con la posibilidad de un intercambio de prisioneros por Alex Saab y el caso que se denomina Fat Leonard, que fue alguien arrestado recientemente en Venezuela. Así que, Indriana, si te gustaría hacer alguna referencia a ese caso, sería excelente. Te cedemos la palabra. Sí, muchas gracias, Alison. Sí, la figura de intercambio de prisioneros, como lo hemos repetido muchas veces, es una figura muy antigua, usada desde la Primera Guerra Mundial, que se ha venido practicando por los estados y que incluso está cubierta por el Convenio de Ginebra, en el segundo y tercer Convenio de Ginebra, en los artículos entre el 68 y 74, más o menos, establece cuando hablamos de la posibilidad de intercambio de Alex Saab, nosotros hemos planteado como movimiento que siempre se han dado las condiciones. Siempre es una posibilidad. Es una posibilidad a través de un acuerdo, una negociación de, evidentemente, ambos gobiernos. Son los mandatarios de ambos gobiernos quien pudiera entonces, a través de acuerdos, de negociaciones, tomar esta decisión. Nosotros como abogados, cuando hemos dicho o cuando hemos hablado sobre la victoria jurídica del caso de Alex Saab, hemos sido muy enfáticos y como bien lo dijo los panelistas anteriores, hemos ganado en las instancias internacionales todo, lo hemos ganado todo. Se ganó ante el Tribunal de la CEDEAO en 2 oportunidades, el 15 de marzo y el 24 de junio, y decidió judicialmente ordenar la liberación de Alex Saab porque la consideró arbitraria y por ser un diplomático venezolano. También la Corte Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos ordenó la liberación de Alex Saab. También solicitó detener la extradición un comité de los derechos humanos de las Naciones Unidas, un grupo de trabajo y 4 relatorías especiales. De manera que a nivel internacional, el que ha conocido el caso lo ha decidido a favor de la liberación del diplomático. Y las condiciones del intercambio, bien sea por Fat Leonard, que bueno, evidentemente ya es una conversación entre gobiernos, o por cualquier otra negociación o acuerdo, porque debemos también recordar que Estados Unidos ha tratado de buscar la cercanía con Venezuela en esta crisis energética que se está atravesando y que incluso las propias medidas de agresión hacia Rusia se les ha devuelto como un efecto boomerang y están necesitando, evidentemente, conseguir esta cercanía. No sabemos, porque no somos voceros del gobierno, que si se pudiera llevar a cabo puntualmente con esta figura, pero sí hemos dicho que las condiciones para un intercambio siempre están dadas. Nosotros queremos la libertad del diplomático Alex Saab, nosotros queremos, evidentemente, que se haga justicia y consideramos que a nivel legal ya se ha demostrado suficientemente, sin lugar a dudas, que Alex Saab es un diplomático secuestrado y ahora yo pongo en la discusión que es un prisionero de guerra que no está protegido por el Convenio de Ginebra porque no es un combatiente de un conflicto armado, sino una guerra no convencional. Gracias. Muchísimas gracias, Indriana, por esta respuesta a la pregunta. Nuevamente, para personas en Estados Unidos y en Canadá, especialmente que crean en la justicia, quienes sean activistas en contra de la guerra y de solidaridad y justicia social, tenemos la responsabilidad de construir este movimiento por la libertad de Alex Saab para crear esas condiciones políticas en donde Estados Unidos realmente se lo ponga en el foco de la conversación y que se dé cuenta de su responsabilidad
en este caso. Es nuestra responsabilidad organizar un movimiento más fortalecido en apoyo de Alex Saab. Y es por eso que Fire This Time, el Venezuela Peace Committee en Winnipeg y otras organizaciones se han juntado para organizar estas acciones de protesta mensual, para construir este impulso, para exigir un fin a las sanciones y exigir la libertad del Alex Saab mensualmente. Muchas gracias, entonces. Nuestro último orador de esta noche va a ser Luis Acuña y luego vamos a tener algunas personas participando de todo Canadá también brevemente. Y por último les vamos a invitar a que enciendan sus cámaras y unamos nuestras voces por la libertad de Alex Saab y nos podamos sacar una foto. Pero antes, quiero invitar al profesor Luis Acuña, quien es el encargado de negocios en la Embajada de Venezuela aquí en Canadá, pero no está en Canadá específicamente debido a este corte de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Canadá y el gobierno democráticamente electo de Venezuela en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Ha habido una hostilidad por parte del gobierno canadiense que ha significado que el profesor no haya podido realizar su trabajo en Canadá, así que por eso está en Venezuela, pero estamos muy honrados de que todos los meses nos brinde su tiempo y que nos dé su perspectiva sobre los hechos y sobre la importancia de construir solidaridad y vínculos para el apoyo del pueblo venezolano y en conjunto con organizaciones aquí de Canadá. Así que es un placer tenerlo aquí. Luis, si hay algo que quiera decir, le invitamos a tomar la palabra. Sí, quiero agradecerle a Indriana Parada, a John y a Philpott y a Cassia Laham por estas intervenciones de la noche de hoy en el seminario web. Por supuesto, quiero agradecerte también a ti, Alison, por esta acción número 20 seguida en favor del pueblo venezolano y de la libertad de Alex Saab y en contra de estas sanciones, de estas medidas unilaterales que están realmente dañando muchísimo al pueblo venezolano. No hay mucho que me quede decir a mí sobre el caso de Alex Saab, porque con las palabras de Indriana vemos que queda muy claro las razones que tenemos para defender a Alex Saab. Y por supuesto tenemos el derecho y estamos en lo correcto. Me parece que la verdad está de nuestro lado. Aquí quiero tomar las palabras de Cassia, que dijo que para Estados Unidos no es importante, no le importa si nosotros estamos en lo correcto o si tenemos el derecho. Ellos hacen lo que quieren hacer, no les importa la justicia. Si quieren derrocar un gobierno, lo derrocan. Incluso secuestran personas, pero incluso si quieren matarlas o asesinarlas, las asesinan. Entonces, tenemos que seguir luchando con la ayuda del equipo completo, de todas las organizaciones que podamos trabajar. Estamos seguros de que Alex Saab va a ser libre. Estamos seguros de eso. Estamos en lo correcto y va a llegar el momento en el que Alex Saab sea libre. Y esto no tiene que ver con un intercambio de Alex Saab por alguna otra persona, sino que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado y que vamos a seguir luchando. Nos parece bien si alguien puede intercambiar, si se puede intercambiar a Alex Saab por alguien más y así lo podemos tener lo más pronto posible con nosotros. Pero vamos a seguir luchando con el derecho, con la ley de nuestro lado. Es una lástima realmente que el sistema legal de Estados Unidos no funcione, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Como dijo Cassia, hay muchísimos
muchísimas personas que están secuestradas en este momento en Estados Unidos y nosotros estamos luchando por Alex Saab particularmente porque él es un héroe para nosotros. Él hizo lo que nadie más hizo, que es ir a obtener alimentos, la medicina que necesitaban las personas en Venezuela. Las medidas unilaterales siguen causando un gran daño para el pueblo venezolano. En este momento estamos viendo inundaciones, ríos que se desbordan en el país y necesitamos los recursos que no tenemos debido a estas sanciones unilaterales. Entonces, vamos a seguir luchando, por supuesto, en contra de esas acciones, medidas unilaterales y esperamos que la situación mejore para nuestro país y para nuestro pueblo. Aquí, Alison, quiero agradecer a todos los patrocinadores de estos seminarios web, especialmente a Fire This Time, porque ustedes son nuestra voz en el extranjero. Unirse a este seminario web les permite a las personas conocer lo que está sucediendo en Venezuela. Pueden conocer la verdad de lo que sucede, como por ejemplo la verdad sobre Alex Saab, que tan claramente planteó Indriana hoy, o la verdad sobre el caso en Estados Unidos, como nos contó Casia, y la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país debido a todas estas medidas que se nos imponen. En nombre del pueblo venezolano, realmente queremos agradecerles. Realmente necesitamos programas y seminarios como estos en todo el mundo. Creo que este es el único seminario web que sigue en pie todos los meses, desde hace 20 meses. Esperamos entonces que podamos liberar a Alex Saab, pero que esto no detenga estos seminarios web porque la situación en Venezuela necesita de la solidaridad de personas de Estados Unidos, de Canadá y de todo el mundo. Así que le agradezco a Casia por haber mencionado la situación en Haití. Es una lástima que ella no pueda haber entrado más en detalle con respecto a lo que yo espero que vaya a ser una nueva invasión de Haití por parte de Estados Unidos y de Canadá. Ese es un tema muy importante que deberíamos debatir. Y es realmente una lástima. Las personas de Haití que han sufrido ya muchísimo merecen al menos nuestras palabras. Es como el caso cubano, han sufrido muchísimo que realmente merecen nuestra solidaridad también. Así que nuevamente muchísimas gracias, Alison. Desde Venezuela, las personas de este país te agradecen, le agradecen a Fire This Time y le agradecemos a todos los patrocinadores. Y por supuesto, hoy le agradecemos a Casia Laham, Indriana Parada y John Philpott. Thank you so much. Luis Acuña. Muchísimas gracias, profesor Luis Acuña. El profesor Luis, como dije antes, siempre se nos une a todas estas acciones cada mes con mucha generosidad. Y no lo dije antes, pero quería decir que Luis también es ex gobernador del estado de Sucre y es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Es un luchador por el proceso de la revolución bolivariana en defensa de Venezuela y es un placer poder aprender de usted cada mes. Creo que es crítica esta situación y que es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos está atacando al gobierno venezolano que ha luchado en solidaridad con el pueblo de Haití, que le ha dado su apoyo al pueblo de Haití como al pueblo cubano cuando atravesaron diferentes situaciones difíciles. Así que muchas gracias. Tenemos algunos saludos de personas que están aquí en Canadá, incluidas algunas organizaciones antibélicas que seguramente nos van a contar sobre algunas acciones
importantes en contra de esta reinvasión de Estados Unidos en Haití. Vamos a hablar de eso en un segundo y muchísimas gracias por siempre estar con nosotras y nuestra solidaridad también para usted, Luis Acuña. Entonces vamos a invitar a algunas personas que se unieron esta noche para que nos saluden y luego vamos a invitar a todo el mundo a que enciendan sus cámaras para una foto en conjunto y para exigir la libertad de Alex Saab y el fin de las sanciones en contra de Venezuela. Vamos a ver si las personas pueden aceptar las invitaciones que les acabo de enviar, así pueden participar. Un segundo. Vamos a ver si pueden encender sus cámaras. Mary Carmen y Julene, les envié la invitación para hablar y también recibí algunos mensajes de otras personas que no pudieron unirse hoy, pero que enviaron sus saludos y su solidaridad de diferentes grupos de Canadá. Estamos aquí. Mari Carmen, si pudiste recibir la invitación, si quieres decir algunas palabras por parte de Alma Movimientos de Ottawa, excelente sería. That wonderful webinar in Zoom of Picket that you do every month. It's so nice to see Professor Acuña and hear about Venezuela. I'm sorry what's going on in Venezuela. Es un placer escuchar siempre al profesor Acuña que diga lo que está ocurriendo en Venezuela y escuchar sobre el sufrimiento siempre del pueblo venezolano y que él nos lo cuente, pero siempre estamos aquí haciendo algo por Venezuela, intentando hacer algo, y muchas gracias a todas las personas que hablaron hoy, fueron excelentes, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Tenemos a Jeline Selinki, que es una organización antibélica aquí en Canadá. Hola a todos, buenas tardes. Es muy bueno poder verles, sea donde sea que se encuentren y en el uso horario que se encuentren. Quiero agradecer a las oradoras y oradores que se unieron con nosotros en este evento, exigiendo la libertad para Alex Saab y en defensa de Venezuela. Aquí en esta llamada sabemos muy bien que las fuerzas de los Estados Unidos son los peores terroristas atacando a nuestro planeta. Han atacado en tantos países, en las guerras de ocupación, en Afganistán, Irán, Siria, Libia, muchos otros países, y esto sin mencionar los ataques encubiertos y sanciones contra Cuba, Venezuela. Al igual que han mencionado algunos de los oradores, hoy vemos sus movimientos muy peligrosos contra el pueblo de Haití, que ha estado protestando, exigiendo acceso a combustible, alimentos, necesidades básicas, luchando contra el gobierno imperialista estadounidense. Y ante esto hemos visto que Canadá y los Estados Unidos han enviado aviones de guerra a Haití con la intención de ocupar Haití bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Esto ya lo hemos visto antes, sabemos cómo funciona. Vimos el golpe de Estado y ocupación de Haití, también los últimos 18 años de ocupación de Canadá, Francia, las Naciones Unidas en Haití. Hemos visto los efectos de esto, la muerte, la injusticia, el hambre y la pobreza que han generado en Haití.
Y a pesar de eso, el pueblo haitiano está con mucho coraje resistiendo, exigiendo su autodeterminación. El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados están atacando a Venezuela. Están llevando adelante sanciones, bloqueos, suministrando armas, apoyando fuerzas contrarrevolucionarias, porque saben que Venezuela representa lo opuesto al imperialismo. Venezuela representa lo opuesto a lo que los Estados Unidos está haciendo en todo el Medio Oriente, en toda Latinoamérica, en toda África y lo que hacen hoy en Haití. Venezuela representa paz, justicia, dignidad y un mundo mejor. Y es por eso que estamos aquí hoy y estaremos aquí todos los meses exigiendo autodeterminación por Venezuela. Es porque defendemos la revolución bolivariana y porque exigimos libertad para Alex Saab. Uno de los oradoras anteriores había dicho que cuánto disfrute, cuánto honor hay en estar aquí en esta llamada con tantas personas que pensamos lo mismo. Aquí debemos recordar nuestra fuerza en nuestra unidad, en unirnos. Lo hacemos de manera consistente en el movimiento antibélico, movilizándonos contra la guerra. Organizaciones de Estados Unidos, de Canadá, de otros lugares del mundo están participando de jornadas de lucha entre el 1 al 23 de octubre, exigiendo un fin a las sanciones, las intervenciones militares y los golpes de Estado. Esta llamada a la acción fue convocada por la coalición antiguerra y fue también asumida por la red de Canadá de 45 organizaciones antibélicas en Canadá, por lo cual estamos por tomar las calles para exigir un fin a las guerras imperialistas desde Yemen a Haití hasta Venezuela. Si están en la zona de Vancouver, voy a compartir ahora en el chat algo de información. Si están en el área de Vancouver, estaremos protestando este sábado, 22 de octubre, a las 2 p.m. en una escuela en Westminster. En los casos, voy a poner la información en el chat. Habrá distintos grupos de Vancouver en la organización de este evento y también compartiré en el chat información con enlaces donde pueden informarse sobre distintas acciones en Canadá y en los Estados Unidos y ojalá puedan también participar de esas. Así que muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias a Janine Solanki y Mari Carmen Guevara por sus saludos. Vamos a comenzar a enviarles a todos la invitación para que sean panelistas. Van a ver una ventana emergente en su pantalla que dirá, están invitados a unirse como panelistas. Podrán entonces prender su cámara y participar con nosotros en la foto grupal. Sería muy bueno si tienen un cartel o alguna remera, pero en caso contrario, no importa. De todas formas, prendan su cámara y pueden levantar su puño y estar en la foto con nosotros. Mientras Janine comparte en el chat estas importantes acciones, quería también compartir con ustedes que el próximo mes el piquete online será el jueves 29 de noviembre, nuevamente en este horario, 4 p.m. de Vancouver y 7 p.m. horario de Caracas y Toronto. De hecho, vamos a estar con un cambio de horario, así que serán las 8 p.m. en Caracas. También el enlace para inscribirse a nuestra próxima acción online. Vamos a compartirla en el chat. También les invitamos a participar de un evento muy importante que sucederá mañana también sobre el caso de Alex Saab. Será la exposición de Alex Saab, un caso de un diplomático secuestrado organizado por Code Pink. Esto estará a cargo de Carlos Ron, que es el viceministro de Asuntos Latinoamericanos de Venezuela, y también estará presente
la esposa de Alex Saab, Camila Saab. Así que estaremos mostrando esta importante película sobre Alex Saab y luego abriremos el espacio de discusión. Nuevamente, esto será el 19 de octubre a las 4 p.m. horario de Vancouver y 7 p.m. en horario del este. Ya la información estará en breve compartida en el chat y también recibirán todos la invitación. Janine ya compartió en el chat la información sobre las organizaciones contra la guerra y en breve compartiremos también para la acción online del mes que viene. Muy bien, ahí está, pueden verlo en el chat el 24 de noviembre. Finalmente, un link organizado, el link a la organización de la muestra de la película y debate organizado por Code Pink. Esto también lo pueden ver ya en el chat. Finalmente, si aún no han recibido una invitación y quieren prender su cámara o sumarse a nosotros cantando una consigna, un eslogan, solamente levanten la mano, digan algo en el chat y les enviaremos nuevamente la invitación. Recuerden que recibirán una invitación que dice, ¿quieren ser panelista? Deben aceptar, deben decir que sí para poder participar en nuestra foto grupal. Así que una ronda más de invitaciones. No se preocupen todavía por posar. Vamos a tomarnos un minuto para terminar de invitar a todos. También apagaremos la interpretación en breve. Muchas gracias y adiós. Muy bien, creo que ya todas las personas que puedan sumarse en la foto han encendido su cámara. También tengo mi propio cartel. Muchas gracias por su ayuda y aquí estamos. Ahora todos podemos cantar juntos. Free Alex Saab. Libertad para Alex Saab. Free Alex Saab. Alex Saab. Free 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 Alex Saab. Alex Saab. Thank you. Free Alex Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Have a good night. Alex. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Yeah. Looking great. Adios. Adiós. Chao, gracias. We will Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Till Sí, next hasta time. la próxima. Thank you guys. Have a great night. Good night. Thank you.